Shinsuke Nakamura, uno de los luchadores más importantes y populares de New Japan Pro Wrestling, líder y fundador de Chaos, perteneciente en aquel momento a la generación vigente de mosqueteros junto a Hiroshi Tanahashi y Katsuyori Shibata. El rey del estilo fuerte llegaba a WWE. Y es por eso que hoy, querido espectador, te traigo este video titulado El ascenso y caída de Shinsuke Nakamura en WWE. Sin más que añadir, comenzamos. El 25 de enero de 2016, Shinsuke Nakamura comunicó su salida de New Japan Pro Wrestling, colocando así fin a una trayectoria de 13 años. Esto lo llevó a firmar con WWE en febrero, para unirse a las filas de NXT, movida que fue hecha para que Nakamura pudiera acostumbrarse al estilo que manejaban dentro, es decir, el estilo americano. Siendo anunciado para hacer su debut ante Sami Zayn en el NXT TakeOver Dallas de ese año. Y sin sobreestimar nada, este es top 10 de los mejores combates de la era Black and Gold y de NXT en general. El público de Dallas estaba totalmente dividido, y estos dos no decepcionaron, en especial Nakamura, mostrando sus habilidades en el ring, destacando que tenía una muy buena conexión con el público y sumándole a ello su tema de entrada, sus gestos y su carisma, con el que pudo entregar un gran espectáculo. Con esto se ganó a todos los fans en una sola noche. Durante su estadía por NXT consiguió el título máximo en 2 ocasiones y se mantuvo en la escena titular por mucho tiempo, hasta hacer su debut en el main roster interrumpiendo al Miz en el SmackDown posterior a WrestleMania 33. Esta presentación de Nakamura fue perfecta en todos los sentidos, la gente se volvió loca y con justa razón. Aquí entramos en una espiral, ya que se tenía mucha incertidumbre de lo que haría Vince con Nakamura. La historia contaba que los luchadores extranjeros rara vez tenían éxito, en especial los japoneses, que eran usados para en su mayoría momentos cómicos. Ya veíamos que antes de Nakamura teníamos los ejemplos de Funaki, Tajiri y Yoshitatsu, pero en un principio todo pintaba bien. ¿Por qué? Pues a mediados de 2017 venció a John Cena. Y mira que vencer limpiamente a John Cena en esos momentos todavía era una hazaña, para ganarse la oportunidad de enfrentar a Jinder Mahal por el campeonato de WWE en SummerSlam del 2017, y luego se extendió hasta Hell in a Cell. ¿Y recuerdan lo que mencioné hace unos momentos sobre los japoneses? Pues bien, la rivalidad entre ellos fue una muy mal llevada, destacando un segmento donde Jinder Mahal se burlaba de forma muy racista, por su procedencia, su acento, básicamente usando estereotipos del pueblo japonés para provocar a Nakamura, algo que incluso la audiencia misma se sintió incómoda de escuchar. Jinder en su momento no estaba de acuerdo con esto, pero fue obligado por Vince McMahon. Esto dicho por el propio Jinder en su entrevista con Chris Van Vliet, y no es de sorprender teniendo en cuenta el historial de los luchadores anteriormente mencionados. La historia terminó con Jinder Mahal reteniendo en ambas ocasiones, y luego de eso, ya para cerrar su 2017, se involucró en un feudo con Sami Zayn y Kevin Owens, y los enfrentó haciendo equipo con Randy Orton en Clash of Champions, donde ambos perdieron. Empezaba el 2018 con el Royal Rumble, donde Nakamura compitió quedando de último junto a John Cena y Roman Reigns. La gente de Filadelfia estaba al 100% apoyando a Nakamura y abucheaba todo lo que hacían Roman y Cena. El estallido fue brutal cuando los sacó a ambos, dándonos un final muy satisfactorio. Y aprovecho de mencionar que este Rumble entra fácilmente en un top 5 como mejores Rumbles de la historia. Es solo cosa de mirar ese final. Valor, Nakamura y Roman de un lado, mientras que del otro teníamos a Randy, Cena y Rey Mysterio. En aquel momento, los portadores de los títulos mundiales eran Brock Lesnar siendo campeón universal y AJ Styles campeón de WWE, y no dejaron lugar a dudas, Nakamura eligió a AJ Styles. Y claro, desde que ambos firmaron en 2016, queríamos que tarde o temprano se reencontraran para que pudiesen replicar o superar aquel combate que tuvieron en Wrestle Kingdom 10. Viéndolo en retrospectiva, qué ingenuos fuimos, ¿no?, al pensar que Vince nos concedería eso. La preparación fue mala, pero teníamos la esperanza de que la lucha lo compensaría. Qué lástima, Nakamura fue a WrestleMania, pero no regresó. A ver, la lucha no es mala,
pero por las expectativas que habían, claramente hizo que nos llevemos una decepción. Sabemos que los estilos de WWE y Japón son distintos, pero ese nunca fue el problema. Esto fue un sabotaje por parte de Vince. Y ojo, no es primera vez que nos la juega, y muchas veces caímos, y esto claramente no fue la excepción. Y quedaría confirmado luego del combate que tuvieron en Saturday Night's Main Event de este mismo año. Al final del combate, Nakamura haría su cambio a heel, algo que en su momento, aclaro, en su momento podía verse como algo novedoso, pero no pasó mucho tiempo para que fuese un completo desastre, porque por medio de esto le quitaron a una de sus mayores virtudes, su carisma. Para la mayoría de extranjeros, conectar con el público gringo es muy difícil, en especial por la barrera del idioma. Pues mira, Nakamura sin decir mucho superó todo eso, se conectaba con el público por medio de su carisma y su técnica en el ring, y todo eso se le fue arrebatado poco a poco hasta quedar sin nada. Nakamura nunca volvió a ser el mismo, a pesar de tener 3 luchas más ante AJ Styles, cuyo único combate que se puede rescatar es el de Money in the Bank, y después de eso no volvería a pisar la zona estelar. Tras todo lo anterior, sería relegado a la media cartelera, donde ganaría el título de Estados Unidos, el Intercontinental y los títulos en pareja de SmackDown junto a Cesaro. Claro, en el papel, sin Asuka o Io Sky, Nakamura es el japonés más exitoso que pisó WWE, y ver su historial de títulos sin tener conocimiento de este te da para creer que realmente tuvo una gran carrera, solo faltándole un título mundial para hacer triple corona y Grand Slam. Pero la realidad es completamente distinta si revisas cada uno de sus reinados. Estos superaban los 100 días, pero las defensas eran casi inexistentes, especialmente por el Intercontinental, que lo único relevante que podemos rescatar es que fue durante su reinado que se cambió el diseño del campeonato al actual que conocemos. De hecho, en su último reinado, cuando volvió a ser face, prometía que sería distinto, pero solo aparecía para rockear y perder tiempo. Mismo caso cuando volvió a ganar el título de Estados Unidos por última vez en 2024. Prometía con su nuevo personaje oscuro, y fue más de lo mismo, meras apariciones y 0 defensas, para luego devolverle el título a LA Knight. De hecho, si nos ponemos a ver con más detalles, sin contar el título de NXT, su mejor reinado dentro de WWE fueron los títulos de SmackDown con Cesaro, porque allí sí hubo apariciones y defensas dentro de su rango de duración. Y es irónico, teniendo en cuenta de que hasta el día de hoy muchos desconocen o simplemente no recuerdan que Nakamura ganó estos títulos. Nos remontamos a enero de 2021. Aquí aún se mantenían las medidas contra la pandemia. Por esa razón WWE se encontraba transmitiendo en el Thunderdome, y sin contar NXT realizaba la mayoría de sus eventos bajo estas instalaciones. Había comenzado el camino al Royal Rumble de ese año, y se estableció una Gauntlet Match para determinar al retador de Roman Reigns, que en ese momento portaba el extinto título universal. Los que competían en esa lucha eran Sami Zayn, Baron Corbin, Rey Mysterio, Daniel Bryan y nuestro protagonista, y siendo el MVP absoluto del combate, este salió victorioso. Pero no solamente eso, sino que también dio muestras de aquel Nakamura que los fans extrañábamos. Ese Nakamura carismático y que daba buenos combates que se nos había arrebatado en 2018. Y bueno, dije que había ganado, pero previamente Paul Heyman y Roman Reigns añadieron a Adam Pearce al combate. Y esto fue lo más importante, porque tanto Roman y Jay atacaron a Nakamura para luego dejarlo destruido y así permitir que Adam Pearce se lleve la victoria. Nakamura perdió, pero esto significó su inmediato cambio a face nuevamente después de 3 años. Y aquí se iluminó un pequeño rayo de esperanza, porque al show siguiente Nakamura retomó su viejo tema de entrada y derrotó a Jey Uso. Más tarde esa noche, Adam Pearce le dio su lugar a Kevin Owens en vez de Nakamura para enfrentar a Roman Reigns, y al menos una pequeña parte de los fans no pudo evitar comparar esto con la Coffee Mania, que fue llevada exactamente de la misma forma. Con esto, Nakamura se notaba como un posible candidato para ganar la Royal Rumble del 2021, quizás en un nuevo arco de redención. Ya sabemos que ese Rumble lo terminó ganando Edge, pero en su momento era muy difícil determinar a un posible ganador,
y créeme que Edge no era una opción que se te podía ocurrir. Y con esa base ya creada, no era extraño tener ese pensamiento. Súmale que cuando ganó la Royal Rumble en 2018, eliminó de último al mismo Roman, por lo cual historia previa ya tenían. Pero en fin, otra vez los que creímos que podía ser el inicio de algo nuevo se esfumó, y ese posible Roman contra Nakamura en WrestleMania quedó en la nada misma. Avanzando un año en 2022, Nakamura se volvía a encontrar con The Bloodline. Esta vez al lado de Rick Books fueron a por los títulos en pareja en WrestleMania 38. Desafortunadamente, Rick Books, quien iba a ser cubierto para que los usos retengan, se lesionó y Nakamura tuvo que tomar su lugar en la contienda. Al SmackDown siguiente, confrontó a Roman Reigns y se reencontraban luego de un año para ser atacado de nuevo. Y ahí yo dije, bueno, no va a ganar el título, pero al menos nos darán este combate que nos debían. Y otra vez quedó en la nada misma, porque Nakamura no buscó venganza en contra de Roman, ni tampoco fue a por los títulos, que de hecho era lo que tenían planeado, pero fue cambiado al 3 vs 3 que nos dieron junto a Drew McIntyre y RK Bro, que lo admito, fue un buen combate, pero habría preferido 1000 veces la unificación de parejas en Backlash y Nakamura contra Roman. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pasando el otro año, en 2023, Nakamura vuelve a ser heel atacando al campeón mundial pesado de en ese momento Seth Rollins. Aquí hay que darle sus merecidas flores a Nakamura, porque cargó en su espalda toda la rivalidad, con sus promos en japonés, su nueva actitud, cosa muy distinta a su primera etapa como heel. Y aquí se añadió un nuevo argumento, la espalda de Seth Rollins, que supuestamente estaba lesionado, que si recibía mucho castigo podría retirarse, etc. En fin, fue una vendida de humo total, y ya verán por qué. Tuvieron dos combates, el primero fue en Payback, el peor que han tenido en general, pero que al final, luego de su derrota, Nakamura atacó a Rollins nuevamente, cosa que llevó a un nuevo combate en Fastlane, esta vez en un Last Man Standing. Y permítame decirles que este es uno de los combates más injustos que he visto en mi vida. Ya sé que Triple H ama a Seth Rollins, pero esto fue descarado y me atrevo a decir que fue un robo en todo su esplendor. Aquí, Nakamura hizo todo bien, pero aún así Rollins seguía levantándose como si nada. ¿Y recuerdas el argumento de su espalda dañada? Pues aquí eso se fue a la basura porque Rollins parecía John Cena contra Edge de Backlash 2009, es decir, aguantaba todo. Es más, si Nakamura arrojaba a Rollins a esas mismas luces grandes, con explosión y todo, estoy seguro que Rollins se levantaba. Así de absurdo suena. Aquí Nakamura merecía y debería haber ganado, incluso más que en WrestleMania 34, me atrevo a decir. A Seth Rollins no le hacía ningún daño ni tampoco le perjudicaba haber perdido el título aquí y luego recuperarlo en el show siguiente. Pero bueno, ¿qué más da? La historia volvió a repetirse una vez más. La verdad es que cuesta creer que alguien tan prometedor como Nakamura haya terminado de esa manera. Y lo digo desde el cariño porque fue y sigue siendo uno de mis luchadores favoritos. Su camino comenzó de forma fenomenal, con todo por delante y un futuro que parecía no tener límite. Pero con el paso de los años esa promesa se fue desvaneciendo, marcada por decisiones de Vince McMahon que nunca terminaron de jugar a su favor. Y al igual que muchos de su generación, hoy solo le quedan algunos años antes de colgar las botas. Y cuando llegue ese momento, los logros que cosechó le asegurarán, sin lugar a dudas, un merecido lugar en el Salón de la Fama. La última pregunta queda en el aire. ¿Logrará ser campeón mundial en WWE antes de que llegue al final de su carrera? Si disfrutaste este video, por favor suscríbete y deja un me gusta. Eso me ayudaría bastante a crecer y a seguir trayéndote este contenido. Yo soy Magno y nos veremos en un próximo video.